Hola mi gente, bienvenidos a mi canal. Hoy vengo con un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar de los analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos y antipiréticos, que son los más usados, los más comprados en las farmacias, los más vendidos, los que podemos comprar sin receta médica. Lo que no sabemos es que tienen bastantes reacciones adversas y efectos secundarios. Voy a explicar así de una manera sencilla qué es lo que se produce en nuestro cuerpo o en una célula en particular cuando tenemos alguna agresión o alguna herida. Lo que se produce en nuestras células es bastante más complejo de lo que voy a explicar, pero para que se entienda, la membrana celular, al haber tenido esa agresión o esa herida, ya puede ser un corte, un pinchazo, cualquier cosa que nos produzca dolor, va a sufrir una serie de reacciones químicas que van a dar lugar a que se segreguen tromboxanos, prostaglandinas y prostaciclinas. Esas tres sustancias en nuestra célula son las que van a provocar que tengamos algunos de los síntomas que se producen cuando tenemos alguna agresión o herida o daño, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando se segregan los tromboxanos? Los tromboxanos van a influir de tal manera en el que aumenta la agregación plaquetaria. ¿Qué significa eso? Que la sangre va a coagularse más de lo normal, ¿vale? También va a interferir en la vasoconstricción. Las prostaglandinas van a provocar que tengamos dolor, fiebre, inflamación, pero es que las prostaglandinas también favorecen a la protección gástrica y a la protección renal. Ojo. Y por otra parte están las prostaciclinas, que estas van a producir una vasodilatación. Como punto número 3, vamos a poder más o menos saber, después de lo que he dicho antes, qué tipo de reacciones adversas se pueden producir al tomarse ese analgésico o antipirético o antiinflamatorio, ¿vale? Ya sabiendo que los tromboxanos van a aumentar la agregación plaquetaria, si nos tomamos un medicamento que ataque a los tromboxanos, es decir, no es que los ataque, sino que impide que se segreguen los tromboxanos, porque si hemos tenido alguna agresión, la célula produce tromboxanos. Nos tomamos un medicamento, corta esa producción, no se producen tromboxanos, ¿vale? Los tromboxanos, si no se producen, si se dejan de producir, ya no va a haber un aumento de la agregación plaquetaria, pero puede haber una disminución, con lo cual la sangre va a pasar de coagularse mucho a no coagularse. Podemos tener riesgo de hemorragias, ¿vale? Eso es muy importante. Por otra parte, las prostaglandinas. Si nos tomamos un medicamento que actúa inhibiendo la segregación de prostaglandinas, ¿qué hemos dicho que hacían las prostaglandinas? Pues producen dolor, por esa parte muy bien, ¿vale? Porque nos quitan el dolor. Producen también fiebre, inflamación, perfecto. Ya no tenemos fiebre, ya no tenemos inflamación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacían también las prostaglandinas? Eran protectores gástricos, ¿vale? Y también renales, con lo cual uno de los efectos secundarios de tomar medicamentos que actúan atacando, inhibiendo la producción de prostaglandinas, es que vayamos a tener problemas gastrointestinales y también tras un tratamiento crónico nos puede llevar a problemas renales, ¿vale? O sea, estamos hablando de un simple analgésico. Por otra parte, las prostaciclinas, que nos producían vasodilatación, si nos tomamos un medicamento que inhibe la segregación de prostaciclinas, que va a producir, va a interferir en esa vasodilatación que se produciría,
o nos puede provocar también una vasoconstricción. Todo esto suena muy fácil así o no. Yo lo intento explicar lo más fácil posible, pero todo esto es muchísimo más complicado, ¿vale? Estamos hablando de células, de mecanismos, de reacciones químicas dentro de la célula, ahí hay mucho tema, pero no quiero profundizar, quiero más o menos que se entienda, ¿vale? Pues ahora vamos con el punto 4. Y es interesante saber que hay muchísimos más tipos de analgésicos, antibióticos y antiinflamatorios no-esteroideos de los que voy a decir. En primer lugar voy a citar esos 4, ¿vale? Estoy hablando de los salicilatos, que el ejemplo claro de este tipo de analgésico sería el ácido acetilsalicílico, ¿vale? Este más conocido con su nombre de aspirina, conocemos todo el mundo. El número 2 serían los derivados del paraminofenol, que ahí dentro estaría el paracetamol, también conocidísimo y utilizados por todos. ¿Quién no tiene en su casa una caja de paracetamol? En el punto número 3 estarían los derivados de las pirazolonas, que ahí dentro meteríamos el metamizol o nolotil, más conocido como nolotil. En el punto número 4 estarían los derivados del ácido propiónico. Ahí dentro estaría el ibuprofeno, por ejemplo, ¿no? Ibuprofeno, ketorolaco. Bueno, ¿quién no conoce la aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno, el nolotil? Son medicamentos que utilizamos con mucha frecuencia y no tenemos ni idea del daño que nos pueden provocar, ni las dosis en las que lo podemos consumir, ni qué hacer si nos intoxicamos. Todo eso viene escrito en el prospecto, ¿no? Pero en realidad no nos paramos a leer todo, y si nos encontramos en una situación de esas no sabríamos ni qué hacer. Entonces, con esto que voy a contar a continuación, podemos hacernos una idea de más o menos qué medicamento elegir a la hora de necesitarlo. Los salicilatos, como he dicho, podría ser el ácido acetilsalicílico o la aspirina, ¿vale? ¿Qué funciones tiene este medicamento? ¿Cuándo nos lo podemos tomar? Pues el ácido acetilsalicílico, por ejemplo, es un analgésico, con lo cual nos quita el dolor, ¿vale? Es también antiinflamatorio, o sea, si tenemos un dolor de origen inflamatorio nos va a quitar también ese dolor, ¿vale? Y esa inflamación. Y es un antitérmico o antipirético, con lo cual también nos va a quitar la fiebre en caso de fiebre. O sea, como podemos ver, es un medicamento bastante completo. Incluso a dosis bajas, si tenemos problemas de coagulación, a dosis reducidas, es decir, de 100 miligramos, entre 100 miligramos y 300 miligramos del ácido acetilsalicílico, nos va a funcionar como antiagregante plaquetario, va a impedir el exceso de la coagulación de la sangre. Pero a lo mejor su función de analgésico, antipirético y antiinflamatorio ha sido un poco reducida a esas dosis tan bajas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa pues con este medicamento? Este medicamento actúa a nivel periférico. Esto quiere decir, hay efectos secundarios, ¿vale? No actúan en el sistema nervioso central, actúan a nivel periférico. Hay efectos secundarios. Uno de ellos, y el que seguramente se conoce más, es que hace bastante daño en el aparato digestivo, ¿no? En el estómago, resulta pesado. ¿Cuántas veces nos han dicho, si tienes problemas gastrointestinales o problemas de estómago, no tomes aspirina, te va a dar acidez? Bueno, yo creo que todo esto lo hemos escuchado todos alguna vez, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es tan importante? Los efectos que tiene, pues podemos deducir, por lo que he explicado antes, pues que inhiben la secreción de prostaglandinas, por lo cual dejamos de tener por esa parte esa protección gástrica que nos aportan las prostaglandinas. ¿Qué pasa si nos tomamos una aspirina? Si lo tomamos oral,
El ácido acetilsalicílico se ioniza en las células del estómago, con lo cual puede resultar bastante agresivo, ¿vale? Sobre todo si tenemos un tratamiento bastante constante o crónico o de varias dosis diarias, ¿no? Ahí es donde más se va a notar. Entonces, pues podríamos decir, vale, pues no lo tomamos oral, pues lo tomamos por otra vía. También afecta. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, este tipo de medicamento pues va a actuar inhibiendo las prostaglandinas, inhibiendo la secreción de prostaglandinas, con lo cual vamos a dejar de tener esa protección gástrica que nos protegía el estómago. Si abusamos de ácido acetilsalicílico, nos puede llevar a tener úlceras gástricas graves. Otro tipo de efectos secundarios o reacciones adversas se produce en pacientes, personas asmáticas o con alergias. No es recomendable su uso. Y por otra parte, como hemos dicho, interfiere en la agregación plaquetaria, impide esa agregación plaquetaria o la reduce. ¿Qué es lo que se puede producir? Pues hemorragias, podemos tener hemorragias graves. Los derivados del paraminofenol, aquí está el paracetamol, medicamento muy conocido, del riesgo que tienen esos medicamentos. El paracetamol, aquí hay una cosa muy importante, porque el paracetamol es un analgésico y es un antitérmico, pero cuidado, no es un antiinflamatorio. Si el dolor que tenemos es de origen inflamatorio, hasta que no se nos quite esta inflamación no se nos va a quitar el dolor. Con lo cual, si nos tomamos un paracetamol, no nos va a servir de nada. El paracetamol, de todos estos medicamentos que estoy hablando, es el que va a tener menos efectos secundarios. Y muy importante es que no tiene efectos secundarios a nivel digestivo. El paracetamol actúa a nivel central y inhibe las prostaglandinas sin afectar a tejidos periféricos. Es un medicamento que podemos tomar y no nos va a producir efectos secundarios a nivel gástrico. Sí que puede elevar las transaminasas porque, como he dicho, actúa a nivel central y se metaboliza en el hígado. Las transaminasas son unas enzimas hepáticas. Si tomamos más de 10 gramos, entre 10 y 15 gramos de paracetamol en un día, nos intoxicamos. Pues a continuación vienen los derivados de las pirazolonas, es decir, el metamizol o el más conocido como nolotil. Este también es un analgésico, es un antipirético y es un antiinflamatorio, ¿vale? Aquí hay que decir que su acción antiinflamatoria es mayor que el de los salicilatos, es decir, un nolotil nos va a producir más efecto antiinflamatorio que si nos tomamos una aspirina, ¿vale? A la hora de elegir medicamento nos tenemos que basar sobre todo en los efectos secundarios. Si tenemos problemas de coagulación o si estamos tomando anticoagulantes, no nos conviene tomar aspirina. Si tenemos la suerte de que somos personas sanas, que no tenemos ningún tipo de problema ni a nivel digestivo ni a nivel de coagulación, pues podemos elegir cualquiera, pero yo elegiría pues el que tiene menos efectos secundarios. Vale, pues el metamizol, el nolotil, también tiene reacciones adversas. En el aparato digestivo pues también va a tener sus efectos, pero van a ser menores que si nos tomamos un salicilato o una aspirina, ¿vale? Hay que tener en cuenta que si estamos haciendo un tratamiento crónico con nolotil o metamizol, pues se pueden producir alteraciones hemáticas en nuestra sangre a nivel de glóbulos rojos y etcétera. El metamizol también se puede aplicar de manera endovenosa y preferiblemente debe de ser de una manera lenta, despacito. Si aplicamos el nolotil por vía endovenosa rápida, estamos viendo en riesgo
la estabilidad, la vida del paciente. El metamizol puede provocar una bajada de tensión brusca que va a suponer mareos, somnolencias, náuseas, ¿vale? Es peligroso. Y un punto bastante importante de los derivados de las pirazolonas, es decir, nolotil, es que tiene un poder antitérmico bastante potente. También nos va a ayudar en ocasiones de golpes de calor, en verano cuando hace mucho calor, nos da mucho el sol, hemos estado en el campo. Pues otros tipos de antitérmicos no nos funcionarían en ese caso, ¿vale? En cambio, el nolotil funciona también ante golpes de calor. Nos vamos ya a por el último, que sería los derivados del ácido propiónico, que aquí estaría, pues, como he dicho antes, el ibuprofeno. Es antiinflamatorio, es analgésico, es también antitérmico. También es un antiagregante plaquetario, pero en menor medida que los sacilicilatos. Yo creo que los sacilicilatos son los que más, ¿no?, en ese aspecto. Este tipo de medicamentos actúan también a nivel central y tienen también, pues, sus reacciones adversas. Punto número 1, pues sí, también afectan al aparato digestivo. Punto número 2, un exceso en el tratamiento o un tratamiento crónico nos puede provocar somnolencias, mareos, confusión, ¿vale? Y punto número 3, cosa que los otros no tanto, afecta bastante al sistema circulatorio, provocando edemas, hipertensión arterial y coagulopatías, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí he llegado con el tema de este tipo de medicamentos analgésicos, antitérmicos y antiinflamatorios, sabiendo un poco qué función hace cada medicamento y qué reacciones adversas tiene. Podemos llegar a saber o a decidir, nos puede ayudar para decidir qué tipo de medicamento tomar, ¿vale? Seamos un poco más conscientes de lo que nos tomamos. Por eso quería hacer este vídeo, para aprovechar y explicar un poco lo que sé, lo que he aprendido, que así se da uno cuenta también de lo que sabe, y también, pues, para hacer llegar a la gente la importancia del conocimiento de este tipo de medicamentos, que no son chicles, no son caramelos. Seamos un poco conscientes de lo que tomamos, ¿vale? Pues encantada estoy de haberos podido transmitir mis conocimientos. Si me he equivocado en algo, hacérmelo saber. Muchas gracias por haberme escuchado y adiós, mi gente.